Falsas muertes, ya sabes que van a... Ni en pedo me creo que esté muerto. Maldita sea con las muertes. Venga, Oda, no seas cobarde. En esta obra nadie muere, nadie muere, nadie muere. Ay, se hace el muertito. Ay, Drake sí se murió, en serio. Marineford, uno de esos arcos que son tan famosos que incluso personas que no hayan visto el anime en algún momento han escuchado hablar. Cosas como la saga de Namek, como la invasión de Pain, esas cosas que todo el mundo ha escuchado hablar. En esa misma categoría creo yo que está Marineford. Y efectivamente es justo el macroevento que yo esperaba que fuera, aunque debo decir que este video va a ser un poco polémico, porque en este arco, así como hubo cosas que creo que son muy buenas, hubo un par de cositas que digo, están medio estúpidas. Pero antes de entrar de lleno a analizar el arco, hay algo que necesito sacarme del pecho porque me ha estado fastidiando ya durante semanas y ya tengo que hablar de eso rápido. A ver, yo desde que empecé con esta serie de videos, critiqué el pésimo ritmo que tenía el anime con sus escenas alargadas. Pero en este arco en específico se fueron a la mierda. Esto es, en cuanto a adaptaciones animadas se refiere, el arco con la peor dirección y timing que yo he visto en mi vida. Es que en serio, es un asco. Hay como 2 horas nomás de Luffy corriendo sin llegar a ninguna parte. ¿Qué es esto? ¿La cancha de los supercampeones o qué pedo? Pero la gente corriendo no es lo peor. No. Lo peor es la repetición de flashbacks en momentos inoportunos. Por ejemplo, el personaje de Koby. Aquí es bastante importante, pero sus escenas son infumables, y no porque la historia esté mala, sino porque el anime las vuelve insoportables. Nos dicen que está aterrado por lo que está viendo, pero nos dejan como 10 minutos solamente de verlo hiperventilar mientras se acuerda de la última vez que vio a Luffy. Ya entendimos, ya vimos que está en shock, no hace falta que me lo pongas durante tanto tiempo. Y además, interrumpiendo otras cosas que estaban sucediendo, cortando por completo el hilo conductor de la historia. Y yo sé que de algún modo hay que alargar el anime para que no alcance al manga y todo eso, pero esto no es alargamiento, esto es flojera de los animadores, porque el mismo estudio hizo Dragon Ball, y Dragon Ball también está alargadísimo respecto a su manga. La diferencia es que ahí te lo estiran con coreografías de pelea, que hacen que sea entretenido ver el arco, aunque luego Namekusei tarde 10 años en explotar. Por acá no hay nada de eso, acá te meten el mismo flashback 15 veces por capítulo o te tiran 3 horas de Luffy corriendo hacia la nada. Pero bueno, suficientes quejas contra Toei y contra Oda escribiendo peleas. Comencemos a hablar de lo que de verdad nos interesa de esta obra, que es la historia. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este arco. Marineford es en esencia la batalla final de One Piece, o al menos de esta primera parte, y como tal toda la saga es pura pelea. Pero eso no quiere decir que no haya historia, porque ya desde el primer capítulo nos sueltan el datazo de que Ace no es hermano biológico de Luffy, sino que es hijo del mismísimo Goldie Roger, y fue adoptado por Garp luego de la muerte de sus padres. Y acá sí tengo mucho que decir, porque todo lo que dice Sengoku durante la ejecución me parece que aporta una tonelada de contenido a la historia. Primero, ¿cómo demonios hizo esta mujer para retener el embarazo durante 2 años? ¿Qué clase de brujería es esta? Esto es una de esas cosas que honestamente no creo que me vayan a explicar nunca. Seguramente quedará como que solo fue el poder de la voluntad o algo por el estilo. Aunque no estaría mal que me dijeran qué truco sucio usó para lograr esto, ¿eh? Pero segundo y más importante, ¿qué significa realmente ser el hijo de Roger? Es decir, que la marina buscara a Ace ahora que es un pirata famoso no tenía nada de raro, pero la cosa es que lo buscaban desde antes de que cometiera cualquier crimen. Es más, lo buscaban desde antes que siquiera naciera, y estaban tan desesperados por encontrarlo que no les importó llevar a cabo una matanza de bebés y embarazadas con tal de eliminar la sangre de Roger. Y por cierto, de nuevo, momentos seinen, ya llevamos racha de cosas turbias. Pero lo importante, ¿qué había en la sangre de Roger que le daba tanto miedo a los de la marina? No tiene sentido buscar a un niño por los crímenes de un padre al que ni siquiera conoce, en especial cuando el padre ya fue juzgado y ejecutado por dichos crímenes. Los cargos no son heredables, no tiene sentido que lo sean porque la mayoría de piratas importantes seguramente tienen hijos regados por todo el mundo, y a esos no los buscan. Pero el hecho de que la marina haya perseguido con tanta hazaña a los descendientes de Roger me hace pensar que hay un motivo más grande detrás. Además, según Sengoku, Barba Blanca estaba preparando a Ace para que se convirtiera en el futuro rey de los piratas.
Barba Blanca negó que Ace fuera diferente al resto de sus hijos y que lo mismo que hacía por él lo haría por cualquier otro. Y esto es algo que yo me creo, pero solo a medias. A ver, sí que creo que Barba Blanca hubiera ido a rescatar a cualquiera de sus hombres, pero también creo que había algo especial en Ace. Hacia el final de la saga tenemos un flashback de una conversación entre Roger y Barba Blanca, donde Roger menciona que el gobierno le cambió el nombre de Goldie Roger a Gold Roger, un juego de palabras que Netflix falló en adaptar tanto en los subtítulos como en la versión doblada. Pero el punto es que la Marina estaba interesada en ocultar que el rey de los piratas llevaba la D en su nombre, algo que desconcierta a Barba Blanca ya que hay mucha gente con esa letra en el nombre, incluso dentro de la Marina, y a esos nunca se la ocultan. Únicamente intentan borrarla del nombre del rey de los piratas. Después de esto, Roger procede a explicar el significado de la D, pero aquí cortan la escena y no sabemos qué dijo. Pero podemos hacer deducciones. Para empezar, sabemos que los D no son todos parientes entre sí, ya que sabemos que los gigantes también pueden tener esa letra y ellos son de una especie distinta a los humanos, así que no todos los D son familia. Sin embargo, para tener la D en tu nombre, sí o sí tienes que ser hijo de otro D. Sabemos también que el gobierno no quería que la gente relacionara la D con el rey de los piratas. Además, me llama la atención que las veces que se ha mencionado esta letra, siempre se habla de ella como el legado de D. Si nos ponemos técnicos, legado significa aquello que se transmite a los sucesores. Así que esta es mi teoría. D fue una persona que probablemente vivió durante el siglo vacío. No tengo ni idea de quién haya sido o de qué haya hecho, pero sospecho que fue la primera persona en desafiar al gobierno mundial. Quizás fue él quien escribió los poneglyphs o fue el dueño original del One Piece o algo por el estilo. El caso es que este D probablemente no sea su nombre real, sino únicamente su inicial o una deformación de su nombre real. Y al morir ese tal D, todos sus seguidores adoptaron esa letra en sus nombres a modo de homenaje, como señal de que mantendrían viva la voluntad de D. Y los D actuales son los descendientes de esta primera generación de herederos. El tema de heredar la voluntad es algo a lo que se hace mucho hincapié en esta saga, así que veo lógico que esos sean los D. Pero entonces, ¿por qué el gobierno no persigue a todos los D? Al único que persiguieron por el simple hecho de haber nacido es a Ace. Ahora, también sabemos que Roger nunca fue capturado, sino que se entregó voluntariamente porque estaba enfermo y a punto de morir, y decidió utilizar su ejecución como un método para enviar un mensaje al mundo, y prácticamente promocionar la búsqueda del One Piece. Sabemos también de parte de Barba Blanca y del Doctor del Faro al inicio del Grand Line, que Roger estaba esperando a alguien. Así que esto es lo que yo creo que pasó. Roger encontró el One Piece, el cual debe de ser alguna especie de artefacto relacionado a los poneglyphs y las armas del mundo antiguo. Sin embargo, debe de ser algo que no cualquiera puede utilizar. Y aquí tengo dos opciones. La primera es que Roger no podía acceder al One Piece y por eso esperaba a alguien que sí que pudiera. Pero la segunda opción me parece más interesante, y aunque no sabría decir si será cierta, creo que por lo menos es lo que la Marina pensaba. Y es que Roger sí que podía acceder al One Piece, pero al estar enfermo supo que no le daría tiempo de hacer nada con él, y por eso decidió legar su voluntad a un sucesor, al cual no escogió personalmente, sino que envió un mensaje al mundo para que algún día la persona correcta encontrara el One Piece y terminara lo que él empezó. Y aquí es donde nos desviamos de la primera teoría, porque aparte de la búsqueda del tesoro, Roger debía tener otro método para filtrar a este sucesor y así asegurarse de que el One Piece no lo encontrara alguien que no debía, por ejemplo alguien de la Marina. Y este método de filtrar creo que tal vez sería mediante la sangre. Barba Blanca, que ya conocía lo que significa el legado de D, probablemente sabía sobre el origen de Ace mucho antes de que este se lo contara. Ahora, yo no creo que Barba Blanca planeara convertirlo en el rey de los piratas. Yo creo que él pensaba darle libertad para que escogiera su propio camino. Pero sí que creo que tenía un interés particular en protegerlo de la Marina, porque sabía que de entre todos los D que existían, Ace representaba la mayor amenaza para el gobierno. Y esto lo digo porque con sus últimas palabras, Barba Blanca nos deja claro que, aunque no es algo que a él personalmente le interesara, sí que sabía qué cosa era el One Piece y lo que el gobierno temía que ocurriría si alguien lo encontraba. Y por eso, con su último aliento, se encarga de decirle a todo el mundo que el One Piece de hecho sí existe.
haciendo algo similar o incluso mayor que lo que hizo Roger en su momento. Y todo este asunto de Ace es algo que me gusta bastante, y ustedes dirán, oye, pero si en videos pasados dijiste que no te gustan las tramas que se reducen a el elegido, y es verdad, no es un tópico que me fascine, pero aquí hay un giro, y es que yo todo este tiempo creí que el elegido sería Luffy, básicamente porque la serie se la pasa poniéndole paralelismos con Roger. Pero ahora, con todo esto que analicé, lo que yo creo es que el verdadero elegido, o al menos el elegido original, no era Luffy, sino que era Ace. Y ahí está el truco, Ace se muere y a Luffy le va a tocar llenar sus zapatos y tomar su lugar como el hombre al que esperaba Roger. Yo creo que ahora Luffy sí que es el elegido, pero es un elegido de reemplazo, porque el que de verdad le tenía que tocar se murió y ahora Luffy tiene que llenar esos zapatos. Y esto me parece mucho más interesante, porque Luffy deja de ser alguien que va a ganar solo porque está destinado a hacerlo, a ser alguien que tiene que ganar porque le tocó heredar esa responsabilidad. Y me parece que el señor Oda nos confirma esto a través de las palabras de Barba Blanca, cuando dice, así como otros heredaron la voluntad de Roger, alguien heredará la voluntad de Ace, mientras la cámara apunta a Luffy. Esto yo lo interpreto como, cuando Roger no pudo completar la misión, esta pasó a Ace, y cuando Ace tampoco pudo, esta pasó a Luffy, convirtiendo a Luffy en un tipo de elegido un poco más interesante. No sé si me explico, pero es diferente al elegido convencional. Es como la película de mini espías, donde todos creen que Juni es el sujeto, pero luego el verdadero sujeto aparece. Sin embargo, el verdadero sujeto se muere, y ahora Juni se convierte en el sujeto porque no hay de otra. Sí, es un ejemplo medio pitero, pero es el único que se me ocurrió. Oí que eres el sujeto. Ahora, es cierto que Barba Blanca en su muerte prácticamente le grita al mundo que vayan a buscar el One Piece, algo que no debería tener sentido si resulta ser cierto que solo la línea sucesora de Roger puede acceder a él, por lo que es posible que al final sí sea algo que esté al alcance de cualquier D, hasta Barba Negra podría acceder a esa cosa. Pero de cualquier manera, lo que yo interpreto es que era Ace quien se suponía que estaba destinado a encontrarlo, o al menos quien tanto Barba Blanca como Roger querían que lo encontrara. Pero ahora que no está, pues le toca a Luffy rifarse la misión. Además que, aunque esto es muy improbable que ocurra, Luffy podría no ser el último en esta línea de sucesores. Y lo digo porque me da que Luffy no va a llegar a viejo. Es decir, ya cortó su vida 2 veces por sanarse con los tratamientos de Ivankov. Y si sigue haciendo cosas así, podría acabar igual que Roger, enfermo a una edad temprana. Dudo muchísimo que se muera antes de acabar la historia, pero no descarto que la obra cierre o bien con su muerte, o con la certeza de que morirá pronto. Y ya que mencionamos a Roger, tengo que decir que me sorprendió bastante cómo se refirieron a él en este arco, porque hasta ahora sabíamos prácticamente nada sobre su persona, pero siempre lo visualicé como alguien prácticamente idéntico a Luffy por todos los paralelismos que nos ponen entre ambos personajes. Pero acá nos presentaron una visión bastante distinta del personaje, porque una cosa es que los civiles lo vean como un monstruo, ya que eso es lo que la marina le cuenta al público. Tiene sentido que crean que era una persona totalmente malvada. De hecho, aquí se hace un contraste bastante interesante en lo que piensa la gente y lo que es en realidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que Barba Blanca es un tipazo, pero el público lo ve como un monstruo al punto de que hasta hacen fiesta cuando se muere. Normal, considerando que las noticias no van a decir que es el protector de múltiples islas. Por el contrario, van a decir que es un matón sanguinario. Entonces, la visión de los civiles realmente no es importante para determinar las características de un personaje. Pero con Roger tenemos una situación diferente, porque uno de los hombres de Barba Blanca nos cuenta que antes de unirse al Bigotón, Roger había masacrado a toda su tripulación, y por eso le guardaba un gran odio. Es decir, Roger fue un pirata mucho más salvaje de lo que es Luffy, porque si bien Luffy no tiene una regla que le impida matar, tampoco es el tipo de persona que extermina a sus enemigos. De hecho, la razón por la que Kid tiene una recompensa mucho más alta que la de Luffy es porque a él le da igual a quien mate en su camino, mientras que Luffy en general es menos brutal. Así que Luffy no es tan parecido a Roger como yo creía. De hecho, el personaje al que más se parece en cuanto a personalidad es a Garp. Y hablando del viejo, este es uno que se lució en este arco. Garp aquí la tuvo muy difícil porque estaba atrapado entre su deber como marino y su deber como abuelo de Ace, porque sin importar de quién fuera hijo Ace, fue Garp quien lo crió y lo protegió,
ahí había un vínculo de familia real. En cada escena se sentía una tensión en la que no se sabía si Garp iba a traicionar al gobierno. Hasta el Sengoku andaba ahí todo tenso viendo cada movimiento que hacía. Pero al final, Garp resultó ser férreamente leal a la marina, porque yo esperaba que su papel fuera uno más de resignación, es decir, no creí que intentaría liberar a Ace, pero tampoco pensé que fuera a impedir que alguien más lo hiciera. Creí que solamente se quedaría ahí sin involucrarse. Pero cuando Marco está a punto de llegar donde Ace, Garp lo impide, anteponiendo así su labor a la vida de su nieto. Y con esto, Garp se convierte en el que posiblemente sea el personaje más complejo de toda la obra. Porque no es que sea un tipo sin alma al que le importa más su trabajo que su familia. Garp de hecho tiene unos altísimos valores morales. No es coincidencia que de todas las personas en el mundo, Roger le encomendara a él proteger a su hijo. Y es que Garp sí cree en la justicia que imparte la marina al castigar a los criminales, pero no cree en castigar inocentes para proteger algún interés político. Por eso protegió a Ace mientras este aún era inocente, pero en cuanto él por su propia voluntad decidió convertirse en pirata, ahí la cosa cambió, porque para Garp no se trata de con quién tiene o no vínculos, se trata de lo que él considera que es bueno o malo. Y para él los piratas son criminales que dañan a las personas justas. Y razón no le falta porque, insisto, aunque estemos acostumbrados a Luffy que es bastante honorable, el 90% de estos tipos son, en el mejor de los casos, un montón de ladrones, y en el peor, un montón de asesinos. El propio Ace aparece robando a los restaurantes cada vez que sale, y esto es por pura canallada, porque les aseguro que a un oficial de barba blanca no le hace falta dinero. Entonces, Garp es alguien con un sentido de la justicia tan fuerte como para enfrentarse a su propia familia. O al menos eso es lo que intenta, porque a la hora de la verdad no es capaz de hacer esto. Él es claramente más fuerte que Luffy, no hay comparación, pero cuando le toca enfrentarlo para impedir que libere a Ace, no es capaz de hacerle daño y básicamente se deja ganar. El conflicto en la moral de Garp me parece un tema fascinante, y esto de Ace y Luffy son solo la punta del iceberg, porque el plato fuerte yo creo que está en su hijo Dragon. Y es que sus hijos nada más son piratas y ya, simples criminales, pero Dragon está activamente intentando derrocar al gobierno, y me muero de ganas por ver cuál es la relación que llevan y cómo será la interacción entre estos dos. Y también, la existencia de alguien como Garp, que está en la cúspide de la marina solo por debajo de Sengoku, me hace ver que el gobierno, aunque sigue siendo la facción más poderosa del mundo, puede llegar a tambalearse. Porque a ver, en la cima de todo están los Tenryubitos, pero esta gente no tiene poder real. La marina los protege porque son un símbolo de su autoridad. Atacarlos a ellos es atacar a la autoridad y al status quo. Pero los que de verdad tienen el poder son los que tienen la fuerza para mantener el control del mundo. Ahora, yo dudo mucho que Garp tenga el más mínimo aprecio por los cabeza de burbuja, pero entiende que necesitan ese símbolo para mantener el orden en el mundo. Sin embargo, Garp aquí demostró que, aunque sea leal a la causa del gobierno, si es llevado al extremo, va a actuar siguiendo sus sentimientos. Cuando Akainu mató a Ace, Sengoku tuvo que abalanzarse sobre Garp para evitar que este lo ataque. El propio Garp lo dice: ni se te ocurra soltarme, porque si lo haces voy a matar a ese cabrón. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que Garp tenga que elegir entre su familia y la estabilidad del gobierno? Porque la revolución de Dragon, tarde o temprano, lo va a llevar a ese punto. Y viendo cómo reaccionó a la muerte de Ace, no veo raro que sea capaz de bajarse incluso a un dragón celestial para salvar ya sea a Luffy o a Dragon. Y si llegara a ocurrir algo así, toda la estructura del gobierno se tambalearía, porque, por ejemplo, Smoker es otro marino con un fuerte sentido del honor que fácilmente veo rebelándose contra un superior si eso significa hacer lo correcto. De hecho, el tipo literalmente le mentó la madre por teléfono a los ancianos, que son los que están más arriba de todo. Tremenda escenaza, por cierto. Pero Smoker es un don nadie para la marina, solo un capitán de tantísimos que hay. Una traición de su parte no afectaría la estabilidad del gobierno. Pero si el que traiciona es el segundo al mando, ahí la cosa es muy diferente. Porque como dije, esta gente que está en la cúpula de la marina son los que de verdad controlan al mundo. Y una ruptura en este nivel sí puede hacer mucho daño a la estabilidad del gobierno. Pero bueno, todo el tema de Garp me parece absolutamente fascinante y fue para mí lo segundo mejor de todo Marineford. Y sí, digo lo segundo porque lo primero para mí fue otro anciano bigotón, pero ya llegaremos a eso. Primero quiero hablar de Luffy, porque este es su punto de inflexión en la historia. Pero antes de hablar de desarrollo de personaje,
es necesario tirar un facto. Porque, miren, a mí me gusta el personaje de Luffy. Considero que es un protagonista espectacular, hasta ahora de 10. Pero la verdad es que a Marineford vino a dar vergüenza. Que esto no es una queja en sí, porque de hecho es lógico que hiciera el ridículo. Pero por Dios, Luffy, ya te urge un arco de entrenamiento porque te pasaste toda la saga mordiendo el polvo. Y ya de por sí venías de una racha de derrotas desde Thriller Bark. Y acá la racha va en aumento. Te topas con Smoker, pierdes. Te topas con Mihawk, pierdes. Te topas con los almirantes, pierdes. Y pierdes todas por paliza, No le hiciste ni un rasguño a esta gente. Al único que le ganaste fue a Kobe, y a ese le gana hasta Usopp. Y no me malinterpreten, me pareció correcto que Luffy viniera a dar pena, porque eso es lo lógico considerando su nivel en la escala de poder. En Enies Lobby le inventaron poderes para que saliera ganando y eso quedó horrible. Me parece mucho mejor lo que ocurrió en esta saga. Además que esto tiene que servir para el desarrollo del personaje, porque no solo es el dolor por la muerte de su hermano, es el hecho de que fracasó, simplemente porque no era lo bastante fuerte. No es que ocurriera algo fuera de su control que le costara la vida a Ace, no. La realidad es que Luffy falló en salvarlo simplemente porque era demasiado débil para superar los obstáculos que se le venían. Y la verdad es aún más débil de lo que yo esperaba, porque era obvio que iba a perder contra los almirantes, pero esperaba que al menos fuera capaz de darle algo de pelea a Smoker. Entiendo que las frutas que te hacen intangible están rotísimas, pero creí que al menos podría superarlo en velocidad y quitarle el palo ese de roca de mar, o simplemente escaparse. Pero no, ya con esta van 2-0, Smoker lo aplastó de nuevo y tuvo que llegar Hancock a salvarlo. Que de hecho, Hancock lo salvó como 3 veces. Es más, si no llega a estar Barba Blanca y sus hombres acá, Luffy hubiera muerto como 10 veces. Lo salvó Hancock, lo salvó el Bigotón de las Espadas, lo salvó Marco, lo salvó Ivankov, lo salvó Gimbe, lo salvó Barba Blanca, lo salvó Ace. Es más, hasta Trafalgar llegó a salvarlo. Lo siento Luffy, pero fuiste el saco de boxeo aquí. Insisto, no es algo negativo, pero hay que mencionarlo porque debería ser importante para el futuro desarrollo del personaje. Y después de lo que pasó aquí, tiene que haber un cambio en la mentalidad de Luffy. No digo que se tiene que volver emo ni nada por el estilo, pero después de ver lo que tiene que enfrentar y lo que pasa cuando no está al nivel, tiene que empezar a tomarse esta aventura suya mucho más en serio. Yo había teorizado que al final de la saga se iba a ir con la gente de Barba Blanca y con ellos es que iba a entrenar, pero eso no fue lo que ocurrió. Luffy terminó en Amazon Lily y ahí fue el último capítulo que vi. Y este de hecho es un excelente lugar para un arco de entrenamiento y un time skip, porque primero, el gobierno no se acerca a la isla, así que está bien escondido. Y segundo, los habitantes de este lugar saben usar el haki. Y de hecho, Hancock tiene el mismo tipo de haki que Luffy, por lo que este es en principio un buen lugar para que Luffy aprenda a usar esta cosa. Ahora es posible que la anciana castrosa esta se oponga a entrenar a un hombre y al final no le enseñen nada. También por ahí está Gimbe, pero no sé, por ahora no estoy seguro de cómo va a ser el time skip. Habrá que esperar para ver hacia dónde va la cosa. Pero bueno, ahora quiero hablar un poco de Ace de manera independiente a todo el tema de su padre y enfocarme más en él como personaje. Y aquí está la parte donde me cancelan porque Ace me decepcionó. No me dolió su muerte. Si yo me siento mal aquí es por Luffy, porque empatizo con su dolor al haberlo visto intentar con todas sus fuerzas salvar a su hermano solo para fracasar. Pero Ace no hizo nada en toda la historia. A ver, obviamente es un personaje súper importante para la trama, absolutamente clave, pero es porque es un MacGuffin, es un recurso para motivar a otros personajes a hacer cosas, pero él por sí mismo no hace nada. Y esto me decepciona porque yo había visto imágenes por ahí con un texto tipo "el pirata que cambió la historia" y cosas así, y yo esperaba que hiciera algo que tuviera una tremenda repercusión. Estaba bastante emocionado por ver qué haría, pero la verdad es que no hizo nada interesante. ¿Por qué cambió la historia? ¿Por salvar a Luffy? Si a esas vamos, la mitad de los personajes que aquí salen cambiaron la historia. A lo mejor después me sacan unos flashbacks que muestren a Ace haciendo algo súper importante para la trama y se convierte en un personaje de retrospectiva, de esos que después de muertos empieza a revelar todo lo que hicieron.
pero de momento la verdad es que me quedo bastante insatisfecho. Y miren que el personaje me agrada, me gustó cómo le dieron complejidad al mostrar que tiene ciertos complejos por ser el hijo de Roger, y también creo que el tipo desborda carisma. Yo encantado me vería un especial protagonizado por Ace. De hecho, creo que es necesario que algo así exista. Hay muchas cosas interesantes en su pasado, como eso de que le habían ofrecido convertirse en un Shichibukai, o que se aventó 7 días peleando contra Jinbe sin parar. Aparte de que ni siquiera sabemos de cuánto era su recompensa. Creo que aún se puede hacer algo con el personaje, pero de momento creo que mi reacción a su participación en la obra es algo como... ¿Y ya? Y bueno, hablando específicamente de la muerte de Ace, tengo que decir que ya me la había spoileado, pero no sabía que el muerto era Ace. A ver, me explico. Yo había visto este panel de Luffy gritando en muchos memes, incluso antes de empezar con One Piece, pero casi siempre el muerto estaba tapado por algo relacionado al meme. Quizás en algún momento llegué a ver la imagen completa, pero como no veía One Piece, pues la verdad nunca le di importancia. Sospechaba que alguien cercano a Luffy se moría, pero cuando comencé a ver One Piece, yo estaba seguro de que el muerto iba a ser Shanks. De hecho, si ven mi primer video hablando de One Piece, ahí digo que estaba seguro de que Shanks se moría, porque él era un personaje ideal para matarlo y así darle desarrollo a Luffy. Así que yo siempre pensé que el muerto que aparecía en este meme era Shanks, pero pues no, es Ace. Y esa es la historia sobre cómo me comí el spoiler, pero con el personaje equivocado. Que por si acaso, yo aún estoy seguro de que Shanks se va a morir, Solo que ahora cambio su muerte de la mitad de la historia para darle desarrollo al prota a el arco final para darle ese último impulso al prota y agregar dramatismo. Pero de que Shanks se muere, eso se los firmo donde quieran. Pero bueno, volviendo a Ace... su muerte no me pareció para nada buena. Este sacrificio que te quieren pintar como heroico, en realidad es bastante estúpido y forzado, porque hace quedar tanto a Ace como a Luffy como idiotas. A Ace porque luego muerde el anzuelo de Akainu. Después de jurarle a Barba Blanca que va a honrar su sacrificio y va a escapar, va y cae con el truco más simple del mundo. ¿Qué? ¿Tienes 8 años o qué pedo? Y sí, ya sé que en la mini historia dice que Ace no tolera que se hable mal de Barba Blanca, ajá, igual que todo el mundo. A nadie nos gusta que hablen mal de nuestros seres queridos. Pero si mi papá está dando la vida para salvar la mía y lo único que tengo que hacer es seguir corriendo, no me voy a detener a discutir con un random que se puso a hablar pestes. Háganle como quieran, pero la excusa para hacer que Ace se quedara fue patética y lo hace ver como un tarado. Y hablando de tarados, Ace se sacrifica para salvar a Luffy cuando este iba a recibir un ataque de Akainu. El problema es que Luffy se distrae por ir a recoger la tarjeta Vibre. Y no mamen, el pinche papelito ese sirve para encontrar a Ace. Pero a Ace ya lo tienes enfrente, idiota. ¿Para qué quieres el recorte mugroso ese? Que Luffy se regrese a agarrar el papel es tan absurdo como Ace parándose a discutir con Akainu. Con la pena, pero esta muerte a mí no me gustó. ¿Me sorprendió? Sí. Pero no creo que esté bien implementada. Y seguro que ahora me van a funar porque llevo meses quejándome de que nadie se muere en One Piece. Y ahora que alguien por fin se muere, me quejo de que se haya muerto. Pero ¿qué quieren que les diga? La muerte de Ace simplemente no está bien hecha. Sin embargo, aquí hay otra muerte que esa sí fue... ¡mua! ¡Gloriosa! Y es que para mí, Marineford se divide en 2 partes. Antes y después de la muerte de Ace. Todo lo que ocurre antes de su muerte me parece que está bien, pero tampoco hay nada que me vuele la cabeza. Sin embargo, lo que ocurre después de que se muere, ahí la cosa sí se puso interesante. Toda esta última parte fue espectacular, y la principal razón es una sola: Barba Blanca. ¡Qué personajazo, la puta madre! Es un trabajazo todo lo que se hizo con él. A este señor en algún momento le voy a dedicar un video enterito porque es espectacular el trabajo que se hizo con Barba Blanca. Lo dije antes y lo vuelvo a decir, como impone respeto el bigotón. Ve nomás esa entrada que hace saliendo de debajo del agua con 3 barcos. Y luego no cae solo con su tripulación, sino que el monstruo este cae con todo un ejército de piratas. Y el primer ataque que realiza, el de presentación, es lanzar un puto tsunami. O sea, digamos Luffy empieza las peleas con un puñetazo. Ok, alguien más fuerte. Ace, ese te lanza una ráfaga de fuego. Otro todavía más poderoso, Kizaru. Ese llegó y tumbó un manglar con una explosión.
Y luego está Barba Blanca, que su carta de presentación es lanzarte todo el jodido mar a la cara. Ese tipo está en otra liga, es una mala bestia. Pero no es solamente su poder, todo lo que hace este tipo lo eleva más y más. El cómo trata a sus subordinados como si fueran sus hijos, el cómo solo su nombre mantiene la paz en las islas que conquista, el cómo cuando uno de sus hijos es engañado por el gobierno, por cierto, tremendo estúpido este tipo, lo apuñala a traición y Barba Blanca, en lugar de enojarse, lo abraza y prácticamente le dice: ay, mi niño, estás todo tontito, pero igual yo te quiero. Ese equilibrio entre ser una absoluta bestia en cuanto a poder, tener una presencia que hace a tus enemigos temblar de miedo y al mismo tiempo tener un corazón de oro, es pura magia. Y para describir lo que representa Barba Blanca, tengo la frase perfecta. Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los más fuertes protegen a los demás. Sí, una referencia a La Granja por si la de mini espías no les pareció lo bastante random. Pero es que es verdad, Barba Blanca tenía el poder para ir a buscar el One Piece. Roger prácticamente ofreció decirle dónde estaba, y varias veces durante el arco se nos dice que si Barba Blanca quisiera, ya tendría el One Piece. Pero esas cosas de riqueza, fama, poder y todo lo que el mundo tiene para ofrecer, nunca le interesaron. Lo que Barba Blanca quería era vivir la aventura junto a las personas que más quería, junto a su familia. Y ese es el hombre definitivo, maldita sea, el pic de la masculinidad. Y ahora hablemos un poco de su muerte, que fue espectacular. Esta muerte estaba cantadísima. Incluso en una obra como One Piece, este es un personaje que fue diseñado específicamente para morir. Yo desde la primera vez que mencioné a este tipo, dije que tenía todo el perfil del personaje ultrapoderoso que se muere no por perder una pelea, sino por culpa de una enfermedad. Y tal cual, eso fue lo que pasó. A ver, no fue su enfermedad lo que lo mató, pero durante toda la saga se hace muchísimo hincapié en que ya no es lo que solía ser. También varias veces se agarra el pecho y hace muecas, no porque haya recibido alguna herida, sino simplemente porque ya es un anciano al que el cuerpo empieza a fallarle. El propio Barba Blanca lo dice: con o sin pelear, mi muerte era algo que ya se veía venir. Es decir, al momento de esta batalla, Barba Blanca ya no estaba en su prime, y viendo cómo tanqueo ataques aquí, no me cabe duda de que si hubiera estado en su mejor momento, hubieran ganado sobrados. Sin embargo, Barba Blanca ya estaba débil antes de llegar a Marineford, y fue por eso que murió aquí. Que ojo, dije que murió, no que fue derrotado, porque si bien los piratas aquí perdieron y tuvieron que salir huyendo, no hubo ni una sola persona que lograra derribar a Barba Blanca. Ni los almirantes, ni tampoco Barba Negra y toda su tripulación, que por cierto liberó a todos los que se habían mencionado en Impel Down, pero no habíamos visto. Y vamos a hablar un poco de este tipo, porque yo no esperaba verlo aquí. Yo pensé que seguiría de largo de Impel Down o que sus asuntos estarían en otro lado, pero evidentemente ya se esperaba que Barba Blanca muriera y pensaba aprovecharse de ese evento. Cuando en Enies Lobby se mencionó que únicamente se puede comer una sola fruta del diablo, ya que el cuerpo humano no es capaz de soportar el poder de dos, yo sabía que tarde o temprano alguien se iba a comer una segunda fruta. Mi apuesta más lógica era que sería Luffy por ser el prota, pero quien logró esto fue de hecho el villano, y no solo se comió una segunda fruta, sino que se comió a Barba Blanca. En realidad no vemos lo que hizo, literalmente le echó como una mantita para cubrir el cuerpo y no se vio cómo lo hizo, pero bueno, debe de existir algún proceso especial que te permite extraer los poderes de la fruta del cadáver de su usuario original. Mi teoría es que esto fue gracias a la fruta de oscuridad que le da la habilidad de absorber cosas, ¿no? Yo creo que por eso Barba Negra la quería con tantas ganas, ya que la quería para así poder absorber las frutas de otros usuarios después, ¿no? Sin embargo, esto no explica por qué Barba Negra no se murió al tomar dos frutas. ¿Acaso fue porque la tomó de un cadáver en lugar de comer la fruta directamente? ¿O hay algún otro motivo? ¿Esto se tiene que explicar más adelante o va a quedar como un tremendo hueco? Por aquí Marco mencionó que el cuerpo de Barba Negra no es normal. Es decir, los hombres de Barba Blanca ya sabían que Teach no es un humano común. Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Con todo esto no puedo evitar recordar esa misteriosa escena cuando aparece por primera vez y Luffy y Zoro dicen: no es él, son ellos. Es decir, Barba Negra de algún modo es un ellos, dos o más personas en un mismo cuerpo y por eso puede soportar dos frutas. Aquí la pregunta ya no es quién es Barba Negra, sino qué es Barba Negra, porque si algo es evidente es que no estamos ante un simple humano. En cualquier caso, Barba Negra es alguien con una confianza tremenda.
no titubeó ni siquiera cuando Magellan casi lo mata en Impel Down, y sin embargo aquí protagonizó uno de los momentos que más se me han grabado en One Piece, porque nunca esperé ver a este tipo mearse del miedo cuando se dio cuenta de que Barba Blanca, incluso al borde de la muerte, seguía siendo muchísimo más poderoso que él. Toda esta escena es espectacular. El ver a Barba Negra aterrado y Barba Blanca hecho una furia. ¡Puf! Sobre todo me encanta cómo Barba Negra llega todo sobrado porque es inmune a los poderes de la fruta, y Barba Blanca sin inmutarse está como... ¡Ah, no te hace daño el poder de la fruta! Bueno, pues absorbe esto, mugriento, y le pone la golpiza de su vida a puro putazo limpio. Yo creo que aquí Barba Blanca nos dio la que va a ser la clave para vencer a Teach en el futuro. Escúchame, rata. Dependes mucho de tus poderes. Tremenda voz le dieron en latino, ¿eh? Se me subió la testosterona solo de escucharlo. Pero como sea, el punto es que Barba Negra está rotísimo, pero tal como dijo Barba Blanca, depende demasiado de sus poderes, así que cuando llegue la hora de plantarle cara, habrá que hacerlo al estilo Might Guy y tumbarle los dientes que le quedan a puro puño limpio. Y bueno, tras esto, toda la tripulación de Barba Negra interviene para salvar a su capitán, y después de meterle como 10,000 balazos y 50,000 apuñaladas, Barba Blanca finalmente se detiene. Pero antes de morir, le deja claro a Teach que él no será el rey de los piratas. Le deja claro a la marina que sus días de controlar el mundo están contados, y envía el mensaje para iniciar una nueva era. Y aquí es donde ocurre el momentazo que me hizo pararme de mi asiento y aplaudir. Porque Barba Blanca muere, pero no cae. Su cuerpo permanece en pie, indoblegable incluso en la muerte. Y es que de todas las cicatrices que tenía este hombre, si viéramos su espalda, veríamos que nunca recibió ni una sola herida por escapar. Y esto me resuena al inicio de la serie cuando Zoro le dijo a Mihawk: las cicatrices en la espalda son una vergüenza. Una frase que en su momento no entendí, pero que ahora con Barba Blanca comprendo que no tener cicatrices en la espalda significa que nunca escapaste, que nunca retrocediste y que siempre te mantuviste firme. Y miren, yo no sé si en el fandom hay algún debate sobre quién era mejor, si Barba Blanca o Roger, pero yo les voy a decir algo. A mí me gusta el personaje de Roger. Todo el misticismo que hay en torno a su figura me parece fascinante. Pero al final del día hay una verdad innegable, y es que, aunque fuera por su propia voluntad, aunque todo fuera parte de su plan, Gol D. Roger, el rey de los piratas, murió arrodillado. Pero Edward Newgate, Barba Blanca, murió de pie, y ni siquiera muerto dobló las rodillas. Y tras esto, el arco cierra con otro momentazo. Los piratas ya están en fuga, pero a la marina no le basta con Barba Blanca y Ace, sino que los están masacrando a todos. El nivel de violencia es tal que personajes como Kobe o Smoker se dan cuenta de que lo que están haciendo ya no es justicia. Es una masacre sin sentido a un enemigo que ya fue derrotado. Pero es Kobe quien, viendo que no solo los piratas, sino también los marinos están muriendo sin ninguna razón, tiene los santos huevos de parársele enfrente a un almirante y declarar que lo que están haciendo no es correcto. Un acto con un valor tremendo, porque se supone que la marina son los buenos, pero en realidad llegan a ser igual de sádicos que los criminales que tanto persiguen. Así que, ¿realmente la marina son los buenos o simplemente son los ganadores? Y con esa idea en mente, hay que hablar de otro personaje que salió poquito, pero que cada diálogo que dijo fue puro oro. Hablemos de Doflamingo. Este señor yo creo que es el villano que más hypeado me tiene, incluso más que Barba Negra, porque el tipo no solo lo vienen ticiando desde hace rato, no solo sabemos que es la mente maestra tras un montón de cosas como el tráfico de esclavos y demás, sino que el tipo se tira unos diálogos espectaculares. Cuando llega Barba Blanca, alguien dice algo así como: hoy va a prevalecer la justicia, y Doflamingo responde: claro que lo hará. La justicia prevalecerá sin importar quién gane, porque el ganador será quien decida lo que es la justicia. Y tiene toda la razón, porque así es como funciona el mundo real, y me encanta cuando meten este tipo de elementos sociológicos en una obra. Y no solo son sus diálogos, es toda la imagen que proyecta, porque lo ves todo extravagante, todo exótico, pero el tipo se ve que es poderosísimo. Porque mientras todo el mundo aquí está cagándose del miedo, este tipo está cagándose pero de la risa. Por ahí tiene un encontronazo con Crocodile y yo no sé, pero a mí nada más de ver lo que hace, de ver cómo actúa, de ver las cosas que dice, me da que
Doflamingo es mucho más poderoso que Crocodile, yo es lo que creo. De hecho yo diría que de los Shichibukai, Doflamingo está entre los más fuertes de todo, ahí junto a Mihawk y tal vez junto a Kuma. Y hablando del poder de los Shichibukai, al final de la saga Flamingo atacó a Moria y declaró que era muy débil para ser un guerrero del mar. Cosa con la que estoy de acuerdo, Moria no trae nivel. La cosa es que cuando Moria pregunta si la orden de matarlo vino de Sengoku, Doflamingo responde que no, que la orden vino de más arriba. Y los únicos más arriba de Sengoku que se me ocurren son los ancianos que se supone son la cúpula del gobierno y de los cuales aún no sé nada. Pero lo interesante aquí es que Flamingo tenga contacto directo con esta gente. Es decir, este tipo tiene un contacto con alguien que está por encima de Sengoku. Lo repito, todo lo que rodea a la figura de este personaje me hace pensar que va a ser el villanazo que marque la obra para mí. Pero bueno, ya esperaremos a que sea el villano principal de alguna saga. Por ahora regresemos a Cody parando la masacre. Este estuvo a punto de ser eliminado por Akainu, pero fue salvado a último momento por nada más y nada menos que Shanks, que por fin después de como 500 capítulos hace acto de presencia. Y presencia es la palabra porque este señor tiene lo que ahora llaman aura. El tipo impone con solo pararse ahí. Fue un momentazo cuando le para el golpe a Akainu y luego termina con la batalla por sus santos huevos pelirrojos. Aún no tengo mucho que decir de Shanks porque ha aparecido muy poco, pero la presencia que tiene es tremenda. Definitivamente se merece el sello de ¡Impone respeto! Y bueno, me llamó la atención que dijeron que se supone que estaba peleando contra otro emperador y no debería de ser posible que llegara tan rápido a Marineford. Lo que me hace pensar que o bien Shanks se montó una farsa sobre un supuesto combate en el Nuevo Mundo para así tomar por sorpresa a la marina, o bien tiene algún método que le permite viajar más rápidamente que los barcos normales. De cualquier forma, la única pregunta que tengo aquí es, ¿por qué vino Shanks a este lugar? Barba Blanca no era su aliado, así que dudo que viniera a ayudarlo. Por Barba Negra tampoco venía, ya que no intentó atacarlo. La única cosa que se me ocurre es que viniera a salvar a Luffy porque se imaginaba que intentaría rescatar a Ace. Pero de ahí en fuera no sé si vino solo a eso o si tenía algún otro propósito. Y bueno, tras esto, Luffy y Jinbe son llevados a Amazon Lily por Trafalgar y su tripulación, que tampoco se nos explica por qué este señor le dio por ayudarlo, pero pues supongo que solo es buena gente y ya, tiene cara de ser buen tipo. Rescató un esclavo en Sabaody. Ahora, antes de pasar a mi reflexión final de la saga, hay otros detalles de los que me gustaría hablar. Primero, los almirantes tienen dos nombres, uno que se supone que es un nombre real, y otro que es algo así como su apodo o rango, no estoy seguro. Pero bueno, Aokiji es Kusan, Akainu es Sasuke y Kizaru no me acuerdo, creo que no dijeron su nombre real. Después se mencionó el nombre del cuarto emperador que nos faltaba, ya conocíamos a Shanks, a Barba Blanca, a un tal Kaido y ahora se mencionó a Big Mom o Big Mama, algo así. Supongo que es una señora gorda como el personaje de la película. También se mencionó la existencia de un tal Sabo. No tengo ni idea de quién es este tipo, pero Ace dijo que era junto con Luffy una de las personas que más le importaban. Supongo que es un amigo suyo que conoceremos más adelante. Se nos dijo también que Luffy y Ace, aparte de Garp, también fueron criados por una mujer llamada Dadan, a quien ya habían mencionado hace muchísimos capítulos cuando salió la primera recompensa de Luffy. Vimos luchar a Sengoku, aunque no entiendo bien cómo funcionan sus poderes. El tipo se convierte en una especie de gigante de oro, pero no estoy seguro de si esto es una fruta del diablo o si es otra cosa. También vimos cómo se empieza a desatar el caos en el territorio de Barba Blanca ahora que ya no está, por lo que imagino que el Nuevo Mundo va a ser un desastre total. También destaco algo curioso, y es que cuando Koby andaba entrando en pánico por la masacre que estaban realizando, mencionó que escuchaba cómo las voces se apagaban, algo que también mencionaba la niña de Skype, así que imagino que Koby tiene el mismo tipo de habilidad. También destaco bastante el personaje de Jinbe, que fue uno de los más destacados de este arco, ya que fue uno de los que más veces le salvó la vida a Luffy. De personajes nuevos que llamaron mi atención, destaco sobre todo a Marco el Fénix, que es algo así como la mano derecha de Barba Blanca, y que tiene la que quizás es la fruta que más me ha gustado hasta ahora. Marco es uno de los que más me interesa ver a futuro, porque en esta saga la verdad es que se lució, peleó bastante, fue proactivo, luchó contra los 3 almirantes en algún momento, tomó el mando y comandó a las tropas después de la muerte de Barba Blanca. Realmente Marco tuvo muchísima presencia aquí. De hecho, Marco es lo que yo esperaba que fuera Ace como mínimo, así que vine esperando ver a Ace en acción, pero es con Marco con quien me quedo, La verdad es que estoy muy interesado en este personaje, me pareció muy buena su participación. También este señor con bigote que le aguantó una pelea a Mihawk,
y este tipo que está hecho de diamantes y también podía pelear con los almirantes. Por último destaco a Akainu, que creo que tiene muchísimo potencial como villano. Es el más agresivo de todos los almirantes, parece casi obsesionado con su trabajo como miembro de la marina. Y el tipo no solo es poderoso, también mostró que es bastante manipulador. Es cierto que a mí no me encantó cómo manejaron el tema de Ace, pero el punto es que Akainu mostró esta característica de poder aprovechar las debilidades de sus rivales desde un punto de vista no solo físico sino psicológico, y eso lo puede convertir en un villano muy pero que muy interesante. Además, toda esta obsesión que parece tener con aniquilar a los piratas, que es extremadamente celoso de su deber, me parece que lo puede convertir en un enemigo que va a ser muy interesante enfrentar. Después, cuando muere Barba Blanca, vemos la reacción de los piratas de Sabaody, que básicamente anuncian el inicio de una nueva era. Pero la que más interesante me pareció fue la reacción de Bonnie, que se ve genuinamente afectada por la muerte de Barba Blanca. También declara que hay alguien a quien odia y a quien piensa hacer pagar, pero no sabemos quién es esta persona. Lo único que dice es todo es por su culpa, pero no estoy seguro de si se refiere a la muerte de Barba Blanca o qué. Así que no puedo adivinar quién es este personaje misterioso, o por qué esta mujer que no formaba parte de la gente de Barba Blanca quedó tan afectada por su muerte. Después, otro de los temas que me parecen muy interesantes es el que pasó con Kuma. En mi video de Sabaody yo teoricé que Kuma era un doble agente del ejército revolucionario y por eso ayudó a Luffy. Y aquí prácticamente se confirmó esa teoría, porque Ivankov asegura que él y Kuma eran aliados. Pero la cosa es que todo indica que Kuma ya es enteramente un robot y carece de una mente propia. Al principio pensé que le habrían hecho esto como castigo por ayudar a Luffy en Sabaody, pero luego nos tiran el flashback de Kuma diciéndole a Luffy que nunca se volverían a ver. Y esto lo que me hace pensar es que Kuma ya sabía lo que iba a pasar. Así que, ¿por qué Kuma, si en verdad es un agente del ejército revolucionario como todo indica, aceptó que destruyeran su mente y lo convirtieran en una máquina? Hay mucho misterio en torno a este personaje. Pero hablando de personajes que me vuelan la cabeza, ¿podemos hablar de Crocodile? ¿A qué juega este tipo? Llega a la guerra con la intención de matar a Barba Blanca, pero luego es él quien impide la ejecución de Ace, y no conforme con eso, al final es él quien salva a Luffy, al tipo que lo metió en prisión y a quien ya había intentado matar varias veces antes, ¿ahora le está salvando la vida? ¿Qué pasa por la cabeza de la waifu Crocodile? Acá me tienen que explicar bien qué es lo que está en su mente, porque no entiendo nada. No sé qué pensar, depende de lo que ocurra más adelante si Crocodile queda como un personaje complejo o como un loquito que hace cosas al azar. Y bueno, creo que esto ya es todo lo más importante que hay que destacar, al menos por ahora. Obviamente hay muchas más cosas de las que debería hablar, pero recuerden, estos son primeras impresiones, solo destaco lo que más me pega, lo que más me llama la atención. Si me pusiera a hablar en detalle de todo lo demás duraría como 3 horas y ya de por sí este video creo que va a durar como 1 hora. Entonces, eso yo creo que es todo por ahora. En resumen, Marineford creo que es un arco bastante sólido, con unas cosas que son espectaculares como Barba Blanca y otras que pues la verdad no me fascinaron tanto, como el tema de la muerte de Ace, pero creo que en líneas generales es un buen arco, es un gran arco, pero no diría que es el punto más alto que ha llegado One Piece. Para mí, Water 7 y Impel Down fueron muy superiores a Marineford. Para mí esas son, yo creo que las 2 sagas más completas que ha habido hasta ahora, Water 7 e Impel Down. Y Marineford está bien, está bastante buena, pero no la pondría como la mejor hasta ahora de One Piece. Sin embargo, creo que como final de esta primera mitad de la serie cumple bastante bien, es el magno evento que todos estábamos esperando. Hay un par de detallitos que se pudieron haber hecho de mejor manera, pero en general creo que es un arco bastante bueno y que sobre todo cumple bien su función de ser el parteaguas de la obra, ¿no? El punto de inflexión para el personaje de Luffy, el punto de inflexión para este mundo en general, que a partir de acá pues la historia tiene que dar un giro, tiene que empezar a tornarse ya más pues no sé si más seria es la palabra, pero hay un cambio a partir de este punto, hay un antes y después para el mundo de One Piece, ¿no? Así que pues en general esas son mis impresiones de Marineford. Espero que les haya gustado este video, que creo que va a quedar muy muy largo. No sé si es el más largo que he hecho hasta ahora de One Piece, pero va a quedar largo. En fin, pues ya saben que sigue, suscríbanse, denle like, compartan este video, comenten acá abajo qué opinan de lo que yo estoy diciendo, activen la campanita, háganse miembros, síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter y todo eso, y bla 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 bla, ya saben cómo funciona esto.
Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.